Continuamos nuevamente con la doctora Yamile Zavala, que nos va a hablar sobre enfermedad de Crohn fistulizante. Doctora. Te cuido a ti, me mato yo. Gracias. Bueno, vamos a cambiar ahora de tercio y voy a hablar de la enfermedad de Crohn fistulizante. Estos son mis conflictos de interés y creo que esta diapositiva la hemos visto ya varias veces hoy. Y esto ejemplifica un poco cómo es la historia natural de la enfermedad, que es en definitiva lo que queremos cambiar con el tratamiento y con los objetivos de tratamiento. Y el problema es que en muchos casos hay pacientes que llegan a tener, fístulas y abscesos, que es de lo que vamos a hablar en esta sesión. Y eso no es otra cosa que un patrón complicado, es un diagnóstico tardío o es un paciente con una enfermedad especialmente agresiva. Lamentablemente, en sitios donde hemos visto aumento de la incidencia, como puede ser Latinoamérica, vemos que pacientes con complicaciones de este tipo son muchas, probablemente porque estamos aprendiendo a tener la sospecha diagnóstica y las técnicas para poder diagnosticarlas a tiempo. Pero bueno, como bien saben, la gran mayoría de pacientes, de manera ideal, se diagnostican con un patrón inflamatorio y es en el tiempo en el que desarrollan las complicaciones. Esto es historia natural, pongamos que no llevan tratamiento o incluso con un tratamiento que no es del todo 100% efectivo. Aquí tenemos que un 56% en una publicación antigua tiene considerado patrón estenosante, que esto ahora sabemos que es el B3, ¿no? Fistulizante, que ese es el B3. Ahora bien, y esto es una cosa a tener en cuenta, desde el año 2005 tenemos la clasificación de Montreal, ¿vale? Entonces, anteriormente el patrón fistulizante se incluían las fístulas perianales, que de hecho son la gran mayoría de fístulas. La enfermedad fistulizante anteriormente era perianal mayoritariamente, aun cuando también habían otro tipo de fístulas, como podemos ver aquí. Y con perdón de mi amigo Mano Barreiro, no voy, por cuestión de tiempo, a enfocarme en perianal porque es un tema que quizás hemos hablado un poco más y creo que queda más huérfano el tema de la enfermedad fistulizante pura, que es lo que quiero discutir, el diagnóstico, el tratamiento, pero también la sospecha clínica. Entonces, ¿qué es enfermedad fistulizante? Aquí podemos ver cómo es la comunicación, es estas úlceras profundas que generan o bien un absceso cuando están contenidos o bien una comunicación entre varios órganos que hacen las fístulas, como podemos ver aquí. Podemos ver que esto en diferentes series puede llegar casi hasta la mitad de algunos pacientes, en algunas series antiguas, más o menos en torno a un tercio de los pacientes, que la gran mayoría de pacientes la tienen después de muchos años de enfermedad, mínimo 10, y hasta la mitad de los pacientes cuando tenemos una enfermedad de Crohn, en las series antiguas, repito, de hasta el 50%. La localización más habitual es el ilion terminal y eso tiene una lógica anatómica porque es una parte donde está muy cerca, es donde empieza la enfermedad normalmente en la gran mayoría de pacientes y además es una parte donde no hay muchas capas de mucosa y es más fácil que las úlceras lleguen a otros órganos. Y esto no deja de explicarnos aquello que hablábamos antes, ¿no? De la extensión transmural, la transmuralidad de la enfermedad. Esto es tomado del manual práctico de GTQ, bueno, que es de enfermedad inflamatoria intestinal, donde la mayoría somos autores del grupo. Y aquí podemos ver, hay dos tipos de fístulas, las internas y las externas. De hecho, las perianales, como salen a superficie, se consideran fístulas externas, y también las espontáneas y posquirúrgicas, que son las enterocutáneas. Y en internas tenemos, depende con qué se comunique, enteroentéricas, ilioileales, iliosigmoideas, colonoduodenales, que son una gran desgracia para el paciente, pero también para el médico, las enterourinarias, que pueden ser o vesicales o uretrales, y la enterogenital, que también son desastrosas para las personas, rectovaginales sobre todo. Dependiendo de la localización, tendremos los síntomas, que puede ser desde que el paciente no tenga síntomas, por ejemplo las enteroentéricas, haces la resonancia y te quieres morir cuando ves que hay una fístula que comunica dos partes del intestino y el paciente está perfecto, no tiene ni síntomas, ni aumento de PCR, ni nada, pero pueden llegar a tener desnutrición y eso es una cosa que podemos ver en pacientes que tienen una fístula de muy alto débito, como por ejemplo la coloduodenal. Y las enterosigmoideas pues dan mucha diarrea y las enterogástricas pues pueden ser vómitos, incluso fecaloideos. Las enterourinarias, nematuria, fecaluria, infecciones de repetición, y las enterocutáneas pueden ser desde que ves la fístula pero no pasa nada más a tener fístulas de muy alto débito que además llevan al paciente a la deshidratación.
Lo primero, la sospecha clínica, y ya en el Harvey-Bradshaw tenemos un apartado que nos dice masa abdominal, pero para tener masa abdominal probablemente estamos llegando ya un poquito tarde a diagnosticar la enfermedad de Crohn fistulizante, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Primero con una alta sospecha clínica y tener el objetivo de también mirar esta sospecha clínica qué le está implicando al paciente, ¿no? Tenemos que saber qué es lo que conecta con qué complicaciones puede llegar a tener. Por ejemplo, un absceso es una complicación de un patrón fistulizante y qué repercusión clínica le ocasiona al paciente. Y como técnicas tenemos la resonancia, el TAC, la ecografía, la endoscopia y depende del órgano, por ejemplo, la cistoscopia en el caso de una fístula enterovesical. Varias técnicas para el diagnóstico, y aquí esto es una tabla sacada del documento de posicionamiento de GTQ, donde podemos comparar diversas técnicas en cuanto a la disponibilidad, la accesibilidad, la seguridad para el paciente, que son cosas que hemos de tener en cuenta, pero que también, y pongo la tabla porque cada uno ha de llevar esta tabla a su medio y saber qué es lo que dispongo, porque si no tengo enteroresonancia, pues va a ser que la resonancia no la vaya a utilizar, o si no tengo formación para la ecografía intestinal, tampoco. Y si lo que es más fácil es que me hagan un escáner y luego ya lo valora un especialista, pues probablemente sea la técnica que vamos a utilizar. Pero teniendo en cuenta lo que nos dice ECO y lo que decimos nosotros en el documento de posicionamiento de GTQ, si queremos hacer algo de primera línea en centros donde existe ecografía intestinal, de primera elección sería la ecografía intestinal en los centros que hay. Mi centro no lo dispone, por ejemplo, porque Cataluña concretamente ha ido un poco paralelo al resto de España y nosotros pues estamos empezando ahora a realizar ecografía, ni abdominal ni nada. Nosotros no hacíamos absolutamente nada, el resto de España sí y tiene una amplia experiencia. En los centros donde hay es una inversión inicial, pero luego es muy fácil, como hemos visto, nos explicó la doctora Furfarro enormemente, no voy a incidir mucho más. Tiene una alta especificidad y sensibilidad y quizás su talón de Aquiles sea los abscesos que son retroperitoneales, donde no tiene tanta buena penetrancia y no se pueden ver bien. El TAC es rápido, igual que la ECO, y además nos permite una técnica de urgencia, abscesos en cualquier localización. La resonancia es más cara, es poco disponible, pero hay que tener en cuenta, si no tenemos ecografía, es la de elección porque nos permite hacer un seguimiento del paciente. Es inadmisible que hagamos TACs abdominales a los pacientes para mirar cómo está la enfermedad intestinal si podemos disponer de una resonancia. Lo que tenemos que hacer es demostrar la existencia, ¿no? Localizar el absceso, poder caracterizar si tiene un absceso y además si está asociado o no a una fístula. El manejo de la enfermedad fistulizante es una de las cosas donde más entra el manejo del abordaje multidisciplinar, ¿no? Tiene que ser individualizado como todo el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos que tener cosas claras para la hora de tomar una decisión, que es la sintomatología o repercusión clínica del paciente y qué tipo de fístula estamos hablando, porque quizás una enteroentérica nos permite esperar, pero un enterovesical probablemente no. Opciones terapéuticas, sí podemos esperar, como he dicho, o ser más proactivo. ¿Y qué hacemos? Medicina, cambio el tratamiento, cirugía, lo combinamos. Entonces, es un poco complicado y hay que tener claro, primero, en qué escenarios vamos a empezar a trabajar. Y yo voy a hacer dos diferencias, ¿no? Lo que es fistulizante sin abscesos y lo que es abscesos, que suele ser una cosa más dinámica, más rápida. En el absceso tenemos dos posibilidades, o hacer un drenaje percutáneo o hacer un drenaje quirúrgico. Hay que sacar el pus, ¿vale? Entonces, nos comenta la ECO y también es una cosa que estamos haciendo ahora un documento de posicionamiento sobre este tipo de enfermedad, que el drenaje percutáneo debería ser la técnica de ser posible de elección. De todas maneras, hay pacientes que están muy graves que no nos permiten hacer un drenaje, hay abscesos que son muy complicados que tampoco nos permiten llegar a ellos, abscesos que son enormes y a veces hay fístulas asociadas que sabemos que esto se asocia con la recidiva. El drenaje quirúrgico, el paciente, como he dicho, si está grave o es imposibilidad para poder llegar al drenaje percutáneo, pacientes muy obesos que también dificultan. Y si tienen una fístula asociada o, por ejemplo, pacientes que tienen una estenosis que tú sabes que por la estenosis ha encontrado esa vía de salida que o resuelves la estenosis o el paciente va a seguir con problemas, lo mejor es hacer una cirugía, evidentemente, en otro momento. Dicho esto, hay algunos abscesos que nos debemos tratar. ¿Cuáles? Los menores de 3 centímetros. Y probablemente aquí el tratamiento con antibióticos sin drenaje sea lo mejor. De todas maneras, si ya tengo un paciente con un absceso y que está con tratamiento, es un buen momento para revisitar si el tratamiento es el adecuado.
Ahora bien, si nosotros podemos saber qué paciente nos va a requerir o nos va a presentar un fracaso en el drenaje percutáneo, tenemos que tener en cuenta varios factores, varias cosas a nivel clínico. Primero, personas de alta edad o pacientes diabéticos, pacientes fumadores, que ser fumador en el Crohn va fatal para todo, corticoide previo al drenaje, un paciente desnutrido y que el intervalo hasta la cirugía sea mayor a 2 semanas. Si eso no es así, el paciente tiene muy poca posibilidad o es mejor pronóstico porque la probabilidad de que el absceso recurra son menores. Otra cosa que tenemos que hacer es, además de drenar, dar tratamiento antibiótico. Entonces, un poco hay que tener en cuenta de qué tipo de bacterias deberíamos cubrir. Si el absceso es más o menos de 2 semanas a 3 semanas o 4 semanas, nos dicen que podemos darle tratamiento o en monoterapia con meropenem, piperacilina, tazobactam combinado. Y aquí es una cosa que pongo este ejemplo, pero creo que eso es una de las cosas que hemos de llevar a nuestro medio. Cada centro tiene sus resistencias y deberemos adaptar eso a lo que se utiliza para los abscesos en nuestro medio, en nuestro país, nuestra ciudad, nuestro hospital. Cuando son abscesos de años, pacientes muy desnutridos, hemos de cubrir siempre pensando en cándidas. Ahora bien, además de esto, hemos de tratar la inflamación que ha hecho que el paciente llegue a tener esta fisura y este absceso. Entonces, tenemos 2 tipos de tratamientos, los que se daban inicialmente, que son los corticoides, y después el anti-TNF, que como decía Manu, hay escenarios donde solamente hemos probado anti-TNF, este es uno de ellos. Con corticoides hay casos descritos, pero no hay ningún estudio aleatorizado, bueno, ya no se aleatoriza nada, no hay ningún estudio controlado con corticoides, desde los primeros en la colitis ulcerosa, no hay estudios caso control, no hay ningún estudio prospectivo, todos son estudios retrospectivos muy antiguos, de práctica clínica, con un uso bastante alto de corticoides. En cambio, en el anti-TNF, aunque no hay estudios aleatorizados ni casos control, y también hay muchas series retrospectivas, ya contamos ahora, y esto es una cosa bastante nueva, un estudio prospectivo que es el estudio MICA de la GETED, que les presento a continuación. En pacientes que tenían abscesos de hasta 5 centímetros, ya ven que aquí casi todos los pacientes eran L1 y la mitad de los pacientes tenían una fístula asociada, les iniciaban adalimumab menos de 3 semanas después del drenaje del absceso. Y aquí lo que vieron es esa evolución a largo plazo con los pacientes. A 117 pacientes con este absceso que se drenó y que se trató con antibiótico, después les dieron adalimumab, y es una cosa importante, todos son naives al tratamiento con adalimumab. Y podemos ver que estos pacientes tienen una respuesta muy importante. El 2/3 de pacientes a 6 meses no tienen absceso y al año no tienen absceso, es decir, no hay recidiva del absceso cuando utilizamos un tratamiento que es contraintuitivo, porque dices es un absceso, voy a darle anti-TNF que se asocia con infecciones, pero estoy tratando la inflamación y esto es muy importante. Y por eso aquí nos sugieren de tener en cuenta cuando hemos drenado el absceso que quizás el uso con adalimumab o al anti-TNF puede ser adecuado. Corticoides, es que no tengo que decirles más. Fracaso del tratamiento conservador, se asocian a riesgo de cirugía y mala respuesta en el posoperatorio, recidiva del absceso y además complicaciones sépticas de toda índole. El anti-TNF se asocia al éxito del tratamiento conservador, es un efecto protector y además no se asocia a complicaciones sépticas como inicialmente se pensaba. Yo no sé aquí en Colombia, pero en España están obsesionados, sobre todo los anestesistas, cada vez menos, en quitar el anti-TNF antes de la cirugía por el riesgo de complicaciones y hay muchas veces operan pacientes con corticoides. Hemos de ser muy lógicos a la hora de abordar el tratamiento y quizás es mucho más importante que el paciente mantenga una buena nutrición y esté tratado con biológicos que le tengamos con tratamiento corticoideo. El tratamiento médico a futuro, pues como he dicho, es el momento para revisitar lo que estamos haciendo porque claramente no lo estamos haciendo bien, el paciente ha tenido una complicación grave. Escalada terapéutica, si el paciente no lo habíamos puesto en el inicio, es el momento de utilizar tratamiento biológico y si ya llevaba tratamiento biológico es quizás momento de cambiar de molécula. Si el paciente tiene una estenosis, es corta, la podemos dilatar, pero si está asociada con absceso, mejor operar y nos quitamos los 2 problemas de una sola. ¿Y cuándo sería definitivamente indicado una cirugía? Pues cuando tenemos un absceso recidivante o una fístula, que sabemos que no hay manera de tratarla de otra manera. Este es el manual práctico de la 7ª edición, hemos sacado la 8ª edición ahora, con 2 algoritmos prácticos sobre qué hacer con los abscesos.
No está puesto el biológico después del drenaje y aquí ya en la última edición, en la 8ª edición, aquí donde dice iniciar, optimizar tratamiento inmunosupresor y o biológico, vendría aquí porque evidentemente tienes que ver que el paciente no haya recidiva, clínicamente esté bien y entonces le pones el tratamiento biológico, evidentemente. Y por último, esto hace también que en relación al MIC Study, en Francia las guías se hayan actualizado y también nos pongan ya a la combinación de anti-TNF en el paciente que responde bien al drenaje o al tratamiento antibiótico. Ya para terminar, vamos a hablar de otras cosas que no son abscesos, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento haremos en la enfermedad fistulizante? Podemos no hacer nada, paciente que está muy bien, no tiene signos de actividad radiológica, pero sí que conectan 2 asas de intestino, pero no hay inflamación. Podemos, si es un paciente mayor que no nos apetece operarle, esperar, aunque sabemos que tenemos ahí la mosca detrás de la oreja, que tiene una comunicación entre 2 partes de intestino. Lo mejor es hacer tratamiento médico, y como hemos visto es un escenario donde se ha probado y muy bien el anti-TNF. Si hay estas desgracias cologástricas, coloduodenales o ileosigmoideas, que suelen ser fístulas de muy alto débito, con mucha diarrea, cirugía. Si son enterourinarias y el paciente vive con infecciones, también cirugía. Si son enterocutáneas, pues no había mucha evidencia, se decía que podemos utilizar cirugías, y si son posquirúrgicas, en muchos casos reintervenir, si son en poco tiempo, es decir, si se acaba de operar el paciente y tiene una fístula, reintervenir, pero si pasan los 10 días, pues probablemente mejor esperar y ver a ver qué pasa con el paciente. Aquí hay un resumen de la evidencia del tratamiento biológico, pero son todas series de casos de muy poquitos pacientes. Y aquí es una cosa que me hace mucha ilusión presentar 2 estudios de nuestro grupo, además liderados por Yago Rodríguez y Manu Barreiro. Este es el estudio ECUFIT de las fístulas enterocutáneas. Aquí se analizaron 301 fístulas enterocutáneas, donde casi todos los pacientes se operan, el 70% se operan, es evidente, por eso son pacientes que además es una complicación importante. Y aquí me parece una de las cosas más importantes del estudio, que se dividieron los pacientes de la época prebiológico al postbiológico. A partir del biológico el paciente respondió mejor. Tanto, incluso un paciente llegó a cerrar la fístula, y requerir menos cirugía. Es decir, una de las cosas que mayor impacto puso en la enfermedad fistulizante fue la llegada del tratamiento biológico. Más o menos en la misma línea, con los mismos autores, tenemos el seguimiento del Bioscope, que esto es para el tratamiento a largo plazo con tratamiento biológico de la enfermedad fistulizante. Entonces aquí utilizamos en ese momento había 65.000 pacientes en Eneida, 2.700 pacientes, se encontraron 760 pacientes que cumplían esto, y estos son los pacientes que se analizan. Como vemos, la mayoría de pacientes, porque es una cohorte histórica, llevan en gran proporción adalimumab, anti-TNF, y podemos ver que aquí también el anti-TNF, cuando está combinado, viaja mejor. Los pacientes que van con tratamiento combinado pues responden mejor que los pacientes que van con monoterapia, y además tienen requerimientos, mejor pronóstico, ¿no? Como podemos ver aquí, que mejora el hecho de que tengan tratamiento combinado o que el paciente no sea un fumador para la respuesta después del tratamiento. Hasta el 68, o sea, 2/3 de los pacientes están en biológicos, y en un seguimiento a 5 años no requieren cirugía, que será como el objetivo final del estudio, saber qué pacientes requerían cirugía por la enfermedad fistulizante. En pacientes mayores o cuando habían fístulas enterocutáneas o estenosis distales, pues evidentemente había mayor requisito de cirugía, y que el uso de los inmunomoduladores y no fumar eran factores protectores. Es decir, que 1/3 de pacientes, esta es una respuesta para 1/3 de pacientes, y debemos tener en cuenta que el tratamiento biológico es adecuado aquí. Y aquí, en el mismo manual práctico, pues les dejo el algoritmo de cómo tratamos la fístula. Y esto que les voy a dar es una novedad que no la ha visto nadie, creo que Manu la ha visto porque es coautor. Está en construcción y puede ser que al final la publiquemos con alguna variación. De este documento de posicionamiento sobre el tratamiento de la enfermedad fistulizante, que está liderado por Yago Rodríguez Lago, y también participa Manu, como he comentado, ya nos están sugiriendo utilizar tratamiento biológico
el biológico bien, el biológico acompañado con la tiopurina, ustekinumab o ciclosporina y tacrolimus. Porque, por ejemplo, aquí se ha visto que el vedolizumab no es un buen compañero en este tipo de pacientes. Y con esto ya finalizo. Con cosas claras, el absceso espontáneo forma parte de la evolución de un paciente con enfermedad de Crohn hasta en un 20%, redondeando los números. Representa un fenotipo complicado y esto hace que el paciente entre en otro momento de la enfermedad y tú también tienes que tener muy claro a la hora de pensar en el tratamiento y los objetivos de este paciente. La ecografía, la tomografía y la resonancia son eficaces en el diagnóstico y también en el seguimiento de los pacientes. El drenaje percutáneo asociado al tratamiento empírico debe ser de elección en los abscesos, aun cuando no es definitivo y lamentablemente hay muchos que recidivan. Y los fármacos biológicos son el tratamiento antiinflamatorio de elección en un paciente inmunosuprimido y probablemente, y eso yo le quitaría el probablemente porque estoy segura que es así, en todo paciente con absceso en la enfermedad inflamatoria intestinal. No olvidar la estrategia en el futuro, debemos siempre mirar la etiología, ¿no? Descartar que el paciente tenga estenosis porque hasta que no tratemos la estenosis va a seguir teniendo abscesos y fístulas. Si no nos damos cuenta de eso, a pesar del tratamiento biológico, escalar el tratamiento. Y si el paciente tiene fístulas y son enteroentéricas asintomáticas, no pasa nada por no hacer nada, mantenemos tratamiento médico y esperamos. En el resto, optimizar el tratamiento y hacer cirugía en la mayoría de los casos. Muchas gracias.